Bendecido sábado una vez más. De nuevo, estoy, como me ven, estoy aquí en el estado de Wisconsin, lejos de la casa, por eso estoy así como estoy. Pero no importa, vamos a continuar con el estudio Apocalipsis, empezando hoy en el capítulo 2. Pero antes de empezar, vamos a tener una oración para poder entrar al tema. Gracias por este día, gracias por este sábado que tú nos has dado, sábado que bendecido por ti. Igual como tú llevaste a Juan en, en una visión en el día tuyo. Te pido que tú también estés con nosotros y nos ayudes a entender las visiones que tú le diste a Juan y que él escribió para nosotros en el libro Apocalipsis. Ahora que estamos centrándonos a la carta de las iglesias, te pido que tú nos alumbres la mente, que Jesús puede estar aquí con nosotros, enseñándonos todo por medio de este estudio y que podamos ver la historia, cómo se ha desarrollado y cómo es que nosotros hemos dejado el Dios verdadero y necesitamos también regresar para atrás a adorarte a ti. Por medio de estas cartas lo podemos ver. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Alright, so como nos quedamos el sábado pasado, o el estudio pasado, la primera parte, una de las cosas que dije fue, déjame regresar aquí a la pantalla, regresando a Apocalipsis 1, nada más, no que vamos a repetir nada aquí, pero una de las cosas que dije que la revelación de Jesucristo. Encontré muy interesante que en sí el capítulo 1 le sacamos mucho la revelación del mismo Jesucristo, tú sabes de quién es Jesucristo. Obviamente, como dije en ese estudio, en esa parte, que todo el Apocalipsis no es necesariamente sobre quién es Jesucristo. Y esto lo vamos a empezar ahora cuando entremos aquí en la carta en capítulo número 2. Pero era muy interesante, quería hacer ese comentario. Los siete espíritus que estaban delante de su trono, como dije, esto lo vamos a tocar cuando toquemos el capítulo 4 que no se tocó. Ah, y nos quedamos, quiero continuar aquí, me gusta tocar unos versículos anterior antes de caminar para poder conectar. So, vemos aquí Jesús en el capítulo 1, ¿verdad? Dice aquí, versículo 12, él estaba por medio de los siete candeleros de oro, ¿verdad? Versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. So, como se habló la última vez, nosotros vimos en uno de los estudios anteriores sobre el santuario. Dependiendo donde nosotros vemos a Jesús en el santuario, nosotros estamos antes de 1844 o estamos después. También otra pista para cuando lleguemos al capítulo 2, como dijimos en el primer capítulo, lo que Juan está escribiendo para nosotros es las cosas que deben suceder pronto. So, cada vez que empezamos una serie que tiene que ver con los muebles, estamos empezando de cosas que deben suceder pronto y vamos a caminar hasta el final. Vamos entonces aquí a donde dice, versículo 19, capítulo 1, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que nosotros vimos, ha visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Nosotros vemos que Él está por medio de los candeleros, por medio de las iglesias, Él está ministrando por medio de las iglesias y está ministrando por medio de sus ángeles, ¿verdad? Porque las siete estrellas que están en sus manos son los siete ángeles de las iglesias, de cada etapa. Vamos entonces a continuar en el capítulo 2. Ahora, otra cosa que vamos, como dijimos, mensaje a las siete iglesias, ¿verdad? Estas iglesias no son un mensaje específico para estas iglesias literales en el tiempo de Juan. Esto tiene que ver con toda la historia. Me estaba pensando ahorita, antes de empezar el estudio, nosotros vemos que el 7, primeramente se sabe que se reconoce como un número de completo, un número completo, un número que es completo. Por ejemplo, si vamos al libro de Daniel, tenemos Babilonia, Medio Persia, Grecia,
Y tenemos Roma en sus diferentes partes. Tenemos eran las primeras tres bestias, la cuarta bestia que era Roma, las cabezas, no las cabezas, los cuernos que le salieron de la cabeza, que es número 5, que eran otra fase. Tenemos el cuerno pequeño y después por séptimo tenemos nosotros el reino de Jesús que viene. La piedra esa que viene es Jesús y el reino de Jesús que viene son 7. Ese era el capítulo número 7. Capítulo número 2 de Daniel, tenemos la misma cosa. Babilonia, la cabeza de oro, tenemos el pecho de plata, tenemos aquí como el abdomen y la espalda, como lo pintan la gente, de bronce, tenemos las piernas de hierro, tenemos los pies número 5, los pies de barro y hierro, tenemos los dedos, ¿verdad? Que es número 6, y después tenemos la piedra, ahí donde está la piedra, que es lo que quise decir, la piedra ahí es el, el, el reino de Jesús, número 7. En los animales era el reino de Jesús. Am, Tenemos la misma idea, tenemos las 7 iglesias, tenemos las 7 estrellas, el número completo. Quiero decir eso para decir que estas 7 iglesias son las 7 diferentes etapas, como nosotros vamos a ver por medio de la historia de lo que sucede con el pueblo de Dios. ¿Ok? Sobre estas cartas, aunque esto eran iglesias literales en el tiempo, um, en sí pudiera ser que tuvieran algunas condiciones, por ejemplo, que a lo mejor las cartas, pero es para describir la condición de la iglesia por medio de las edades. Vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a continuar desarrollando. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Recuerda, Jesús tiene 7 ángeles o 7 estrellas, 7 ángeles en su mente. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una cosa interesante, no sé si voy a tocar esto para cada iglesia, pero el nombre Éfeso, ¿verdad? Que es de la iglesia. Este nombre significa deseado, algo que es deseado. En el versículo 2, ¿verdad? Nos dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, etcétera. Esta iglesia, como mencioné creo que fue la primera parte del primer capítulo, este libro, ¿verdad? La historia empieza, esta iglesia específicamente empieza en el tiempo de Hechos, ¿verdad? Empieza durante ese tiempo. La etapa de la iglesia, de las edades, es ese tiempo. Ellos recibieron la doctrina pura de Cristo. No la pueden decir más pura porque Cristo mismo estaba ahí y de ahí a los discípulos que se convirtieron apóstoles y los apóstoles dieron la doctrina pura de Cristo a conocer a todos los gentiles. Ellos aquí vemos que son conocidos por el trabajo, su arduo trabajo y su paciencia, ¿verdad? Y a ellos no les gustaban los falsos apóstoles y cristianos. A ellos no, los falsos apóstoles y los cristianos, ¿verdad? A ellos no les gustaban. Y ellos lo probaban para ver si de verdad ellos eran verdaderos cristianos o no. ¿Verdad? Como dice aquí, no puedes soportar a los malos si has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Um, entonces, antes de continuar, quedándonos en ese punto, eh,
para que vean que esto no necesariamente tiene que ver con las iglesias de ese momento literal, como algunas gentes pueden creer. En la Biblia no hay ningún registro que la iglesia de Éfesos hizo estas cosas. Cita el libro de Efesios, la iglesia de Efesios, pero que ellos no necesariamente hicieron estas cosas que están hablando de aquí, ¿verdad? Eh, Vamos a ver aquí unos versículos mencionando eso mismo. Deme un segundo aquí. Vamos a ver unos versículos sobre eso. Y con estos versículos y viendo la evidencia que esta iglesia en sí, literal, no hizo necesariamente estas cosas de que se están hablando, podemos ver que esta iglesia no era, la que se está escribiendo, no es la iglesia física del tiempo de Juan. Por ejemplo, si vamos a Hechos, vamos aquí a Hechos, capítulo 15, versículo 2, nos dice aquí, y ahora vamos a leerlo y vamos a ponerlo todo junto. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto vemos que tenía que ver con la circuncisión y que había unas diferentes cuestiones y problemas que estaban sucediendo durante esa iglesia. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Aquí va hablando de apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué Pablo lo está escribiendo? Porque estas son las cosas que están sucediendo en el tiempo. Recordando otra vez, conectándolo con Apocalipsis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sabemos que en el tiempo de que se escribe esta carta, igual como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, tiene que ver con el tiempo del Nuevo Testamento. No puedes, dice aquí, no puedes sorprender a los malos y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, apóstoles falsos, y los ha hallado mentirosos. Vamos a ver unos versículos más. Si vamos a hacer uno de Pedro, capítulo 2, sí, según de Pedro, capítulo 2, otra vez vemos la misma idea. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a marcar este por dos razones. Este versículo vamos a ver un poquito más después. Y segundo, este versículo está en una de las presentaciones, ¿verdad? Donde dice, aún negaron al Señor que los rescató, ¿verdad? Para no entrar tanto en eso, pero por ahí por arribita, eh, ¿quién es el Señor? Ya hemos cubrido bastante en las primeras dos partes. El Señor es el Hijo de Dios. Todo que niega que Jesús, ¿verdad? Como Juan dice, todo que niega que Jesús no es el Hijo de Dios, es anticristo. Aquí la misma cosa, todo que niega al Señor, ¿verdad? Es, son falsos profetas que vienen y falsos maestros que niegan el Señor que los rescató. Este no es el punto del tema, pero esto es lo que estaba entrando a la iglesia en ese tiempo, en el tiempo de los discípulos hasta un cierto periodo. Esto es lo que estaba viniendo. Ya los discípulos de Jesús y Pablo estaban lidiando con este problema durante esta época de la iglesia. Vamos a ver aquí, vimos en Hechos, que fue lo que Lucas escribió, lo que estaba sucediendo. Vimos un versículo por Pablo en 2 Corintios, ¿verdad? Pablo está diciendo que está teniendo este problema. Vemos Pedro aquí que está teniendo el mismo problema. Y vamos a ir a Judas como otro testigo, viendo que hay más que un testigo diciendo las mismas cosas, respaldando la idea que se está dando para la primera iglesia. Dice aquí Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. All right? So, hemos tocado un poquito sobre la Trinidad.
como la Trinidad, niega estas cosas. Y aquí Judas te lo está diciendo. No lo puede decir más claro que esto, ¿verdad? Ellos niegan a quién, al Dios, el único soberano, y hemos visto de la misma palabra de Jesús que solamente hay un único Dios verdadero y está Jesucristo, su Hijo. So, el único Dios, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Igual vimos Pablo decir la misma cosa, tenemos solamente un único Dios. O sea, la primera cita es Juan 17:3 y el segundo versículo ahora es 1 Corintios 8:6, que hay solamente un único Dios, que es el Padre, y un Señor Jesucristo, que es el Hijo. Y estos hombres impíos que vienen niegan esa verdad. Y hemos visto, y lo estamos empezando a tocar poco a poco, que la Trinidad niega estas cosas. Otra vez, vean el video que se llama El Evangelio versus la Trinidad y verán esto mucho más abiertamente hoy en día. So, regresando para atrás a Apocalipsis 2, vimos unos testigos aquí en el Nuevo Testamento hablando, ¿verdad? Sobre esta iglesia, sobre los miembros, igual como dice Jesús, que Jesús conoce los miembros de esta época de iglesia, ellos no pueden soportar a los malos, ¿verdad? Como vimos que se ha escrito, y aprobados lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y ha sufrido y has tenido paciencia, ¿ok? So ya vemos, como dije, se ve que esta edad de la iglesia empieza después de la ascensión de Jesús, eh, por la misma condición que nosotros ya leímos aquí en la Biblia. Ahora, el problema de esta iglesia, ¿verdad? Vemos aquí que ha perdido su primer amor, ¿verdad? Dice aquí, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cuál es el primer amor? Nuestro primer amor debe ser a Cristo, ¿right? So, el primer amor es a Cristo. No es necesariamente que, dice aquí, no es necesariamente que lo han perdido, es que lo han dejado, tú sabes. No que prácticamente se ha reducido el amor. No es que ellos dejaron, tú sabes, completamente perdido el amor, sino lo han reducido. Eh, ¿por qué lo digo? Porque no tiene punto de trabajar para Dios si uno ha perdido el amor para Dios, ¿verdad? Pero si todavía trabajamos y ponemos el trabajo para Dios por arriba del amor a Dios, entonces no es que lo hemos, la palabra dejado no significa que lo hemos dejado completamente, sino como que lo hemos dejado como segundo lugar. No le damos esa importancia. Pero eso dice que como empieza en el versículo 2 aquí, dándole un apoyo, puedes decir, que Él conoce las obras y estas obras son obras buenas, ¿verdad? Muy buenas, ¿verdad? Y has trabajado arduamente, otra vez aquí versículo 3, la parte roja, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. So, trabajan arduamente por el amor de su nombre, pero han dejado su primer amor. En otras palabras, lo han ponido en segundo lugar. Ah, y después, entonces, con el tiempo, después cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13, creo que vamos a poder conectar un poquito más esto con Apocalipsis 13 también. Pero dice también aquí, um, antes de ir a los Nicolaitas, nos dice aquí que vamos a tocar ahora los Nicolaitas. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer al árbol de la vida. No, esto no es lo que... Ah, no, perdone. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate, ¿verdad? Y haz las primeras obras. Las primeras obras es el amor a Cristo primero y después, por segundo, son las obras que nosotros hacemos. Primero tenemos que tener el amor a Cristo y después las obras. No las obras primero y por segundo el amor a Cristo. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Ok? Vemos aquí que solamente porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? De Dios, por decir, no significa que Jesús no puede quitar el candelero de nosotros. El candelero, ¿qué es lo que representa el candelero? El candelero puede representar la palabra de Dios, el evangelio, ¿verdad? La luz, porque ¿qué es lo que el candelero? Es la luz. Y um, quitando el candelero de esta edad de la iglesia, de este grupo,
esta generación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús lo va a quitar y se lo va a dar a otro para que ellos cojan la luz y ellos sean ahora los que van a continuar la obra que esta etapa la iglesia tenía que estar continuando. No es, ellos, entonces, cuando uno ya no tiene candelero que está dando la luz, uno está en la oscuridad y para entonces uno para nacer el representante de Cristo y es otro grupo ahora, otra persona que se convierte ahora en representante de Cristo. No significa necesariamente que esta edad en el sentido, la edad sí termina y empezamos otra edad, empezamos y ahora voy a explicar un poquito más sobre esto. No significa que las personas en sí que están en esta edad están perdidas necesariamente o que no pueden continuar, pero en sí, en común, esta generación, estos años, se van al otro. Y como dije, esto estamos yendo por la historia y podemos ver el cambio de la iglesia dependiendo, digo, no dependiendo, durante estas diferentes iglesias, cartas a las iglesias. El ejemplo que quería dar es, por ejemplo, el pueblo judío. ¿Verdad? El pueblo de Israel, empezando desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se separó, como sabemos, el pueblo de Israel se separó en dos grupos. Tenemos el pueblo de Israel y el pueblo judío, que eran dos, pero el pueblo judío era el principal, solo vamos a mantener como el pueblo judío. Y vimos que el pueblo de Israel se apostató y Dios lo dejó a ellos, lo abandonó y se quedó con el pueblo judío. El pueblo judío era la luz, ¿verdad? Tenían el candelero, era la luz del mundo, ¿verdad? Por medio que Jesús estaba trabajando para tratar a traer al mundo a la verdad. ¿Qué sucede? Cuando ellos llegan al único Hijo de Dios, al Hijo verdadero de Dios, al Mesías, el Cristo, ¿qué es lo que sucede? Ellos paran, si leemos la profecía en Daniel capítulo 9, las 70 semanas, ¿verdad? La última parte, después de 3 años y medio, que entonces estamos entrando en el libro de Hechos, ¿verdad? Otra vez, esto está conectado con el libro de Hechos, durante ese periodo para adelante, que lo que sucede, los judíos paran de ser el pueblo de Dios y ahora los gentiles se convierten al pueblo de Dios. No significa que los judíos que conocieron la verdad y se convirtieron a cristianos, por decir, que aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios y su Salvador, eso también se salvaron. Pero la época, el grupo por medio cual Jesús estaba trabajando, paró de ser el pueblo de Dios. Y los gentiles, por ahora quien Jesús está trabajando, ellos ahora son el pueblo de Dios. So, espero con ese ejemplo los ayude a entender lo que quiero decir. Ahora, terminamos aquí en el versículo 5 sobre el candelero de su lugar. Um, Vemos aquí que dice, versículo 6, pero tienes esto, ¿verdad? Que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Alright, so, los Nicolaitas, quiero recordarle a ustedes que lo que estoy tratando de hacer aquí con este estudio es tratar de resumir para poder recordar lo más posible sin tener, tú sabes, cuando ustedes hagan este estudio por sí mismo. Estoy usando el libro de Joel Smith, Pensamientos de Daniel y Apocalipsis, porque muchas personas no lo han leído. So, estoy resumiendo ese libro y también dando algunos puntos a modo que no esté en ese libro para poder hacer una forma que ustedes puedan recordar. So, cuando tiene que ver con los Nicolaitas, ¿verdad? Resumiendo, hay diferentes comentarios o comentadores que tienen diferentes orígenes para este pueblo. No hay necesariamente una idea oficial, por decir. Hay diferentes, como dije, diferentes orígenes por diferentes comentarios, pero hay un tema en común, ¿verdad? La próxima vez que nosotros vemos este grupo, los Nicolaitas, lo hemos mencionado en el versículo 15. Vamos aquí un momentico, versículo 15, ya para poder conectar la cosa aquí. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿verdad? So, vemos ahí, y vemos antes de eso, también tenemos que dice, aquí se menciona la doctrina de Balaam, eh, porque está en azul, solo tengo conectado. Y esos dos los Nicolaitas también puede ser que estén en cierto punto conectados con Balaam. Ahora, ¿quién es Balaam? ¿Ok? Esto lo vamos a tocar
después cuando lleguemos a esta iglesia, que es la tercera iglesia, un poco más. Pero como tiene una conexión, vamos a tocarlo un poquito ahora. So, Balaam, se me está en el libro de Números, creo, si no estoy equivocado. Pero la idea es que Balaam le enseñó al rey de Moab cómo ponerle un tropiezo, como vemos aquí, el rey Balak, cómo ponerle tropiezo al pueblo de Israel. Y él le enseñó a Balak cómo hacer Israel comer, aquí dice, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Ok? ¿Y por qué que lo hizo? Porque si recordamos la historia, Israel estaba en Moab, estaba viniendo, el rey Balak oyó las cosas que sucedieron con otras naciones o pueblos y tenía miedo y mandó a Balaam que viniera para que pudiera maldecirlo para poder sobrevivir. Balaam no pudo maldecirlo, solo le dio estas ideas, ¿ok? Para poder que ellos se desconecten de Dios y puedan caer. Ese es más o menos el resumen de esa historia. So, um, como esto tiene que ver, aquí dice, vemos aquí que dice a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿verdad? En el libro de Hechos, para conectar un poquito más, vemos que los judíos tuvieron un concilio sobre los gentiles, ¿verdad? Aunque esto tiene que ver, recuerden, hay que usar la misma Biblia para ayudarse. Tenemos la historia de Balaam, tenemos cosas sacrificar a los ídolos y cometer fornicación. Tenemos que buscar otras secciones en la Biblia donde habla sobre esto para tener una idea más completa. Como dije, los judíos tuvieron un concilio sobre los gentiles y le instruyeron a ellos que no comieran cosas sacrificadas a ídolos o tener fornicación. Si vamos aquí a Hechos, para leer un poquito sobre esto, y después Hechos, como dije, cuando lleguemos ahí vamos a entrar mucho más en detalle. Vamos aquí, Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ok, so este es el concilio que tuvieron para tener que enseñar a los gentiles. So, le han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto es a los gentiles. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Okay. So, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, y aquí en Apocalipsis 2 dice de comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos aquí como el mismo patrón aquí. Okay, y comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, lo vamos a ver después, que tiene que ver también con adoración. Comer tiene que ver con adoración. Ah, otra cosa que se habla de los Nicolaitas, eh, vamos a ver aquí, regresando a la primera carta. Otra cosa de los Nicolaitas más citado en el versículo 15, que es una doctrina que tienen que Jesús aborrece. Ah, de los comentarios, lo que está diciendo, el resumen de los diferentes comentarios que existen, que tienen en común, es que ellos creían, quiero decir, creían que ellos tenían la gracia de Dios y tenían la libertad para hacer cualquier cosa que ellos quisieran en la carne, ¿verdad? En la carne. Aparentemente, era una idea que estaba sugiriendo durante el tiempo de la iglesia, porque hasta el mismo Pablo habla contra esta creencia o esta doctrina. Sabemos que otra vez esta doctrina de los Nicolaitas, como dice aquí, que los comentadores dicen, creen que pueden hacer lo que quieran en la carne, que está bien. Y Pablo lo habla contra eso. Vamos aquí a Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ¿verdad? Esto es aquí lo que vamos a hablar, es una libertad, digo, una doctrina que Pablo estaba tratando de pelear en su tiempo. Por eso es que vemos que este tiempo de Pablo, que Pablo vivió, que Juan vivió, que los discípulos vivieron, era el tiempo de la primera iglesia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Sabemos que Pablo lo tiene que decir, ¿por qué? Porque sí, aunque ellos fueron llamados a libertad, habían gente que estaban enseñando, que es la doctrina nicolaita, que ellos podían hacer lo que quisieran en la carne porque tenían libertad. Pero Pablo dice, no uses la libertad como ocasión para la carne. Al contrario, a la doctrina nicolaita que estaba sugiriendo por ese lugar en ese tiempo. También nosotros podemos ver Pedro hablando sobre esto, continuando de donde nosotros nos quedamos, ¿verdad? Si se recuerdan, fuimos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Sí, capítulo 2, versículo 1, que habla de los falsos profetas, ¿verdad? Que entran y niegan al Señor, etcétera. Vemos aquí, continuando de ese mismo capítulo, vamos a versículo 12 al 15, que nos dice lo siguiente. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ¿ok? Esto tiene que ver con los falsos maestros, los falsos profetas, esta doctrina que estaban sucediendo, que Jesús aborrece. Y vemos, como vimos aquí en el capítulo 2, que Jesús está reconociendo que esta iglesia no soportaba a los malos y aprobaron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, ¿verdad? Que tiene que ver con las obras de los Nicolaitas. En parte, tiene que ver con eso. Continúa, ok, regresando a 2 Pedro 2, ¿verdad? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia petición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se usan a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora, miren esta parte para que vean de quién se está hablando, que esto no es la gente de afuera, ¿ok? Estos son las que tienen la doctrina de Nicoleta. Han dejado el camino recto, ¿verdad? Versículo 15. ¿Qué significa eso? Que ellos aprendieron del camino correcto, estaban en el camino correcto y vinieron estas ideas, estas doctrinas de las Nicolaitas, que era, oh sí, por la gracia, por el libertinaje que tenemos, podemos hacer lo que queremos. Y viene Pablo diciendo que no use el libertinaje para la carne. Esto es lo que ellos están haciendo. Hasta Pedro está hablando contra esto. Dicen, han dejado el camino recto, versículo 15, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Por eso es que conectamos con la historia de Balaam y por eso es que conectamos en el versículo 15 a unos versículos anteriores, la tercera iglesia. Uh, Aquí en el versículo 14, cuando dice que ellos, los Nicolaitas, ¿verdad? Aquí versículo 15, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Otro punto, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Significa que están reteniendo. ¿Qué significa retener? Significa que tienen un origen y ellos continuaron eso. ¿Y dónde es que empezó este origen? Empezó en la primera iglesia o en la época de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba por ahí, estoy seguro que Pedro y Juan también lo predicaron, pero Pablo, que tenemos muchas cartas, nos está hablando de la libertad que nosotros tenemos en Jesús. Pero como vimos que Pablo dice, no uses el libertinaje para la carne, estaban estos que estaban diciendo, oh, si tenemos libertad, como hemos leído estos diferentes testigos de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, estaban en error, ¿verdad? Y esto, como dice Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor. ¿Ok? So vemos eso. También Judas, ¿verdad? Que era otro testigo que usamos. Continuando lo que ya nosotros vimos anterior, ¿verdad? Vamos a ir aquí a Judas, lo que leímos aquí en la carta de Judas. Nos dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que encubierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Recuerda, la gracia de nuestro Dios nos da a nosotros libertad del pecado y la muerte, pero no nos da, no da libertad para hacer el mal. Y creo que están haciendo. Convertían el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Es otra forma de negar al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo es usando este libertinaje para perversiones, para hacer cosas malignas, cosas malas, ¿verdad? Cosas en que ya estamos hoy viendo que los otros han escrito en contra. So, terminando aquí esta primera iglesia, nos dice, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Este versículo, aquí, versículo 7, esta parte del versículo se ve una y otra vez en todas las cartas, en todas las secciones o las cartas a las iglesias, al final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y dice, y da un cierta, tú sabes, lo que sigue, pero esa misma frase se repite una y otra vez. Ahora, una pregunta que quiero hacer y quiero que lo piense. ¿Quién es el que está hablando en cada carta? So, en la primera carta nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese? Sabemos que es Jesús. En la segunda carta dice, escribe al ángel, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Quién fue el que dice eso? ¿O quién fue ese que lo dijo? Fue Jesús. La tercera carta, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién lo dice? Creo que si no estoy equivocado, el primer capítulo lo dice. Espada. Versículo 16, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Quién es que tiene la espada aguda de 2 filos? Sabemos que Jesús. Vamos a la cuarta iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, ya este es clarísimo, te lo está diciendo en el momento, ahí mismo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién es ese que tiene llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, aunque diga el Hijo de Dios? Vemos el primer capítulo, otra vez que es Jesús. Vamos al capítulo 3, es la misma cosa. Vamos a quedarnos aquí en el capítulo 2 para enfocarnos aquí. So, cuando dice, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creía que esto estaba marcado, parece que no. ¿Quién es el Espíritu que está hablando? Vemos, ¿verdad? Ah, que es el mismo Jesús. Quería decir otra cosa, pero lo voy a decir ahora. Es el mismo Jesús. Jesús es el Espíritu. El Espíritu de Jesús es el que está hablando. ¿Ok? Ahora, para también reempollar esta idea, en los evangelios hay una frase muy similar, ¿verdad? Vamos a verlo aquí en estos versículos que voy a poner aquí en la pantalla. Son los evangelios, tenemos la misma frase. Un poquito diferente, pero la misma frase. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Eso, el primero era Mateo 11:15, después otra vez Mateo 13:9, Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:9. Entonces le dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto en 100 por 1. Hablando estas cosas, decía en gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 14:35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ah, y me quedé hasta ahí. ¿Quién es que dijo todas estas cosas en el Evangelio? Es Jesús. Suponemos aquí en Apocalipsis 2, cuando dice, eh, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu que está hablando? Es el Espíritu de Jesús. Aquí Juan está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Porque el Espíritu es
el que está hablándole a Juan y diciendo, escribe estas cosas porque yo soy el que estoy diciendo. Es el Espíritu, es Jesús. Juan no está diciendo que oiga. Ah, el tiempo de esta iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sí, la iglesia de Éfeso, como se ha visto por la evidencia bíblica que hemos visto y también la histórica, es de la ascensión de Cristo hasta la muerte de los apóstoles, más o menos. ¿Ok? Puede ser que vaya un poquito más porque no es como que termina este día y empieza el otro día, pero más o menos la época de la ascensión de Cristo hasta más o menos que los apóstoles murieron, más o menos quita un poquito más allá. Vamos a continuar para ver esta idea más abierta. Otra vez, la segunda carta a las iglesias, ahora vemos que nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo y vivió, dice esto. Jesús es el que dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez para versículo 11. ¿Quién es el que está hablándole a las iglesias? ¿Verdad? Escribe el ángel de la iglesia y en Esmirna, el primero y posterior, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El que está hablando es Jesús, ¿ok? Y le está diciendo que escriba esta cosa al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora, cuando tiene que ver con el ángel, que no lo hemos tocado necesariamente, el ángel puede ser una de muchas cosas, no quiero ponerle una definición específica, pero puede ser como cuando leímos en el libro de Daniel, que estaba el ángel Gabriel eh, tratando con los reyes de Persia y después iba a tratar con los reyes de Grecia, ¿verdad? El ángel que está ahí tratando de mantener el orden, guiar, etcétera. También pueden ser, como pudiéramos decir, como los líderes en cierto punto de la iglesia. Pudiera ser todas esas cosas, ¿verdad? Pero el punto que quiero para recordar, resumir, ah, es que se le está escribiendo a la época de eso, porque el ángel obviamente vive por siempre, podríamos decir, y él está durante ese tiempo. Ok, vamos a continuar. Vemos que en cada introducción a cada carta, ¿verdad? Se le da una descripción, vemos una descripción a Jesús como él se relata a ese periodo de tiempo. En el primero nosotros vimos, bueno, el primero vemos que él está eh, ministrando entre los 7 candeleros y está ministrando y trabajando, ¿verdad? Porque la administración tenía que trabajar. Y vemos que la primera iglesia tenía muchas buenas obras, un arduo trabajo y mucha paciencia, ¿ok? Pero se le perdió el primer amor. Vemos cómo se relaciona. La segunda iglesia, vemos aquí que él estuvo muerto y vivió. Y muy importante por lo que va a suceder con este periodo o lo que sucedió. En la iglesia, durante este periodo, iba a pasar, o ya pasó porque esto es historia, por una tribulación que iban a llevarlos a ellos a persecución y muerte, igual como Jesús fue perseguido y fue muerto. Vemos aquí que Jesús dice, y yo conozco tus obras y tu tribulación, ¿ok? Él tiene personalmente, él tiene una conexión porque él conoce, porque él también lo pasó. Y nos dice aquí, y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto es aquí lo que nos está diciendo aquí, que era un tiempo donde la iglesia era pobre físicamente en la tierra. Ellos en este tiempo, no, como eran pobres, igual como Jesús era pobre, no tenían mucho soporte, pero ellos eran ¿qué? ¿Ricos en qué? Igual como Jesús, eran ricos en fe. Durante este tiempo, ellos estaban bajo una tribulación, como lo dice aquí, que ellos iban a pasar por tribulación o estaban pasando por tribulación. ¿Ok? Y estaban por tribulación y persecución. Ellos tenían muy pocas cosas terrenales,
muy pocos bienes terrenales, tu pobreza. Como dice aquí, tu pobreza. Este era también el tiempo, si ustedes reconocen la historia de la Biblia, de la iglesia, este era el tiempo donde ellos se escondían los cementerios, las cuevas de cementerios, para poder venir juntos como cristianos, para reunirse, porque la cristianidad en ese tiempo estaba, it was banned, no era permitido, Prohibido. no era permitido por el gobierno. So, ellos pasaron por tribulación, no se eran muy pobres en riqueza, pero ricos en fe, ¿verdad? Y dice, y la blasfemia, lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, ¿ok? ¿Por qué? Porque en parte durante esta tribulación, cuando el Roma pagana, la Roma de ese tiempo, empezó a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban en contra de los cristianos y los judíos de carne, a ver si tengo aquí, um, so, déme tocar los judíos después porque las notas las tengo después. Vamos a ir aquí vamos a continuar aquí, no temas en nada lo que vas a padecer, versículo 10, ¿verdad? So, Jesús le está diciendo a ellos van a pasar por tribulación y no temas por lo que va a padecer. Aquí el diablo echará, y aquí es lo que está sucediendo, lo que la tribulación tiene que ver con lo que está hablando la persecución. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, ¿verdad? Iban a ser perseguidos, iban a ser tirados en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Jesús fue fiel hasta su muerte y Dios lo levantó, lo resucitó. Y Jesús, al final del tiempo del mundo, va a resucitar a todos esos que son fieles y nos dará a nosotros la corona de la vida. Ahora, conectarnos para atrás a la tribulación de 10 días. Tendréis tribulación por 10 días. So, el diablo va a echar a algunos en la cárcel, van a ser perseguidos, van a ser probados. Y dice, tenéis tribulación por 10 días. Ahora, yo creo que lo hemos tocado antes, pero en la Biblia, un día representa un año profético. Ah, no tengo ahora mismo los versículos, pero un día creo que lo he tocado en otras partes. Un día representa un año profético. Estos 10 días no son 10 días literales, ¿verdad? La iglesia no va a pasar 10 días de tribulación literal, porque 10 días de tribulación no es una tribulación, es una semana y 3 días, no es una tribulación. Usando la interpretación profética del tiempo, estos 10 días se traslada o se traduce a 10 años. Ellos iban a tener una tribulación grande, fuerte de 10 años. Ahora, acuerdo a Uriah Smith, de donde mucho de esto se está cogiendo, ellos tuvieron, durante este periodo, tuvieron bastantes tribulaciones, ¿ok? Tengo aquí, a ver si tengo aquí unas fechas para darles unas ideas. Bueno, después miramos las fechas. Ellos tuvieron muchas tribulaciones durante este periodo de año, pero la tribulación más fuerte, la peor de todas, la más sangrienta de todas, ¿verdad? Esa duró exactamente 10 años. Y eso fue bajo Diocletiano, en los años 302 a 312. Exactamente 10 años. Y entonces, después del final de esos 10 años, la persecución paró. Y después de esos 10 años, la persecución paró, entonces la cristianidad se empezó a hacer, convertir popular. Vamos, no, sí, se empezó a popularizar. Esto lo vamos a tocar un poquito después. So, aunque ellos fueron perseguidos, la peor de todas fue la última persecución de 10 años. Entonces, esto es también como una forma de Jesús marcar cuándo es que este periodo iba a terminar. Cuando la última persecución de 10 años, la peor de todas, terminara, este periodo termina. Y como dije, este periodo fue en el 302 al 312, más o menos, esa fecha. Lo que hablaba aquí, cuando dice versículo 9, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Ahora, cuando habla aquí de ser judíos, ¿verdad? No está hablando,
estos judíos no son los judíos literales. Voy a poner otra forma. Cuando dice lo que se dicen de ser judíos, se está hablando de judíos, hablando en el contexto, recuerde la Biblia, hay que ponernos en la mente de Juan, lo que Juan entendía, que tenía que ver con el pueblo de Dios. Los judíos literales de carne creían que eran el pueblo de Dios, ¿ok? Pero sabemos que el pueblo de Dios no son los judíos literales. Para este tiempo, ya eh, la iglesia de Dios, para este tiempo la iglesia de Dios no era la nación judía, o en otras palabras, la nación judía no era el pueblo de Dios, pero los gentiles eran, como vimos en el libro de Hechos. La, la, el candelaros, podríamos decir, aunque no está escrito de esta forma, se le fue quitado a la nación judía y se le dio a los gentiles. Los gentiles se convirtieron en la nación de Dios o el pueblo de Dios. Esta carta, o estas cartas, quiero decir, las cartas que estamos leyendo, están escritas para la iglesia de Dios solamente y no a nadie más, ¿ok? So, esto significa que la idea esta que el pueblo judío hoy en día es el pueblo de Dios, etcétera, no tiene, no encaja, no es una idea verdadera. Es es más, este versículo 9 dice lo que se dicen ser judíos. ¿Quién se dicen ser judíos? El mismo pueblo Israel, los judíos de carne. Pero lo que dice la Biblia, estos que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ok? Vamos a ver un poquito unos versículos aquí, porque la Biblia nos dice a nosotros, para apoyar esta idea, la Biblia nos dice a nosotros que judío no es por la carne o linaje, sino es por el medio del Espíritu. Vamos a Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 28 a 29. Voy a poner esto. Romanos 2, 28 a 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Por qué Pablo lo está diciendo? Porque durante el tiempo de Pablo, los judíos, hasta el día de hoy, se creen que y sabemos que en la Biblia el judío es parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Como vamos a ver en los siguientes versículos. Y vemos aquí que lo que se dicen que son judíos, ¿verdad? Estamos hablando de esto ya después de la primera iglesia, de la etapa de la primera iglesia, estamos hablando ya de la segunda iglesia, etapa, y para adelante, no son judíos, porque en la parte espiritual, en lo que representa ser un judío en la Biblia, no son lo que es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos aquí a Romanos capítulo 9, ¿verdad? Continuando con la misma idea. Versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿ok? No todo lo que dicen, oh, yo soy Israel, soy israelita, es de israelita, no es judío. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos aquí a... Ok. So, cuando vemos aquí, cuando dice los que se dicen ser judíos, ¿quiénes son los que se dicen ser judíos si no lo son? No son los gentiles aquí sé que se están hablando, sino se está hablando del mismo pueblo judío de carne, de linaje. Um, pero ellos no son, ¿verdad? La blasfemia, los que se dicen ser y no son. Porque si no estoy equivocado, si nos recordamos, los judíos tenían en contra del pueblo de Dios, los cristianos están en contra de ellos, y poco a poco ellos, tú sabes, hicieron una negatividad contra ellos, que y la cristianidad empezó a expandirse, que ellos cogieron a los romanos, creo que a lo mejor apoyaron a los romanos para que empezaran a perseguirlos, pudiera ser por esa razón. Déjame ver aquí si Smith tiene algo sobre el asunto para yo poder
enseñárselo. So, también los judíos, bueno, yo mencioné que los judíos pudieran hacer eso que empezaron, pero leyendo un poquito, repasando un poquito rápido lo que Joel Smith por medio del libro dice, él lo lleva de otro punto de vista. Él lo lleva que los judíos, viéndolo en forma bíblica también, en otra forma, que los judíos no son de linaje. Sabemos que también él está diciendo que esto de ser judíos está hablando los cristianos, de ser judíos en la forma como Pablo lo menciona, en la forma que los gentiles también son judíos por medio del Espíritu, por medio, o sea, como hemos leído, que no es por linaje, sino lo que son, como nos decía Romanos 9, 6 al 8. Estos no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. So, mirando desde este punto de vista, lo que está diciendo que estos hijos que son contados como descendientes por medio de la promesa son lo que se llaman judíos en el sentido espiritual. So, tomando eso, los judíos en el sentido espiritual significa los cristianos que de verdad no tenían el carácter cristiano. Se llamaban cristianos, pero en sí no eran cristianos. Y vamos a usar mejor esa definición porque para donde nosotros vamos a ir tiene más sentido. ¿Ok? Ahora que recuerdo a dónde vamos y leí un poquitico, eh, vamos a usar ese mejor. So, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu proeza, pero tú eres rico y blasfemias de los que se dicen ser judíos. Ahora, estos judíos, recuerden, no son, ya estamos hablando de Israel, estamos hablando de los cristianos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser hijos de Dios. So, podríamos ponerlo de esta forma. Y las blasfemias, los que se dicen ser cristianos, los hijos de Dios, y no lo son. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter de Dios. Solamente tienen el nombre, pero no tienen el carácter verdadero. Si no, ellos son de la sinagoga de Satanás. Ahora, eh, otra vez, esto está conectado también con la tribulación por los 10 días y lo vamos a ahora empezar a ver un poco más cuando lleguemos aquí en la tercera iglesia, donde vemos aquí el versículo 13, donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Sinagoga de Satanás, conectado con el trono de Satanás. Cuando lleguemos ahí, lo vamos a hablar un poco más. Um, so, la sinagoga de Satanás, aquí dice, no lo son, sino ellos son de la sinagoga de Satanás. ¿Dónde es la pregunta que hay que hacerles? ¿Dónde es o está la sinagoga de Satanás? O otra pregunta que se puede hacer es, ¿quiénes son su pueblo o el pueblo de Satanás? Había muchos que se llamaban cristianos en este tiempo, que verdad que lo que está diciendo, que aquí lo que tengo en mis notas, que yo hice un tiempo atrás, que se llamaban, entre comillas cristianos, pero de verdad no eran cristianos verdaderos. So, al final de esta época de iglesia, esta época de la iglesia, después de la última persecución, de los 10 años de tribulación, la peor que había, eh, empezando en el año 313, los paganos empezaron a convertirse ahora a la cristianidad. La cristianidad ahora se convirtió legal y aceptada y hasta se convirtió popular. Y entonces muchos paganos, por diferentes razones, que ahora vamos a entrar en la próxima carta, empezaron a convertirse a la cristianidad. Y aquí entonces nosotros terminamos esta iglesia. Esta edad de la iglesia continuó, ¿verdad? Como dije, en la primera iglesia era durante hasta el tiempo de los discípulos. Esta iglesia más o menos del año 100, más o menos, hasta el año 323, ¿verdad? Llegando hasta los días de Constantino, cuando entonces que la iglesia ahora entra en la próxima etapa de la edad de la iglesia. Vemos, como dije, para resumir, la iglesia estará pobre porque no tenía soporte financiero, no tenía soporte del mundo, pero era muy rico en fe. Eh, y también dice Jesús que conoce la blasfemia, los que se dicen ser judíos o los que se dicen cristianos, pero no lo son, sino son de la sinagoga de Satanás, le pertenecen a Satanás, ¿verdad? El paganismo viene de Satanás. Por eso es que digo, ese versículo 9 es un versículo completo. Conozco tu proeza, tu riqueza, y la blasfemia, los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Durante ese periodo, eso es lo que sucede.
Le dice, no temas lo que va a padecer, porque van a ser perseguidos por el diablo, van a echarle cárcel, va a ser probado. Y la última tribulación fue de 10 años, la peor de todas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Te voy a resucitar al final del día y te voy a dar la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, así que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Cuando terminó la tribulación de los 10 días, por el que yo mencioné, que no sé exactamente cómo decirlo bien, que Diocletian, en el año 302 a 312, que ya era el final de esta etapa, la última persecución, después de eso, el que le siguió fue Constantino, y Constantino, si conocen, si recuerdan, que creo que lo voy a mencionar ahora después, tuvo una visión antes de ir a una pelea de un escudo o de una cruz o algo así, y entonces en los escudos, los soldados le puso una cruz, venció la pelea esa, y él, entre comillas, se convirtió cristiano, y entonces los paganos, en la cristianidad empezó a hacerse popular, y los paganos empezaron a convertirse a la cristianidad. ¿Ok? Ahí termina la iglesia número 2 y empezando la iglesia número 3, la etapa de la iglesia número 3. Continuamos con la etapa de la iglesia número 3, y creo que terminamos en la 3 antes de continuar en la 4. Vamos a terminar con esta tercera iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya hablamos que este es Jesús, mismo en el primer capítulo. Yo conozco tus obras y donde moras, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia, ¿ok? Recuerda, él está hablando a la iglesia de él. Terminó la etapa de persecución, ahora empieza esta etapa. Y donde ellos están es donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre de nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Para lo que creo que voy a hacer por cuestión de tiempo, es que voy a tocarlo un poquito aquí, y el próximo estudio, cuando continuamos, vamos a tocar mucho más para conectarlo con la cuarta iglesia y seguir. So, voy a tocar la primera parte o por arribita y después entro más profundo en el próximo estudio. Yo conozco tus obras y donde moras. El pueblo cristiano estaba morando en el medio, entre el medio de esos, donde, dice aquí, donde está el trono de Satanás. Pero ellos retenían el nombre de Jesús y no negaron la fe de Jesús, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos que en la segunda iglesia estaba el pueblo de Dios verdadero, y estaba ya al final de esta etapa, para empezar la próxima, empezó la cristianidad falsa, por decir, lo que no eran de Jesús, sino eran de la sinagoga de Satanás. No era del templo de Dios, la sinagoga de Dios, sino la sinagoga de Satanás. Y vemos que aquí en la tercera iglesia conecta todavía todo, y ellos ahora están morando donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás está en la sinagoga de Satanás. Ellos están morando entre este otro grupo, porque como dije, se empezó a popularizar la cristianidad, y el paganismo empezó a tomar, a convertirse, entre comillas, a tomar el nombre de cristianos. Pero este grupo fiel retenió el nombre de Jesús, no negaron la fe de Jesús, ni aun en los días que Antipas, vamos a tocar eso después, eh, etcétera, donde mora Satanás. Vemos esto lo que está empezando a suceder en esta iglesia, es una mezcla de personas aquí, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque estoy entrando demasiado, y entonces yo sé que por el tiempo vamos a pararlo, y así próximo video lo puedo entrar mucho mejor y explicarlo mucho mejor sin tener que tratar de estar por arribita nada más. Vamos a tener una última oración aquí para poder terminar.
y entonces el próximo estudio continuamos de la tercera iglesia. Gracias por este día, gracias por este estudio. Te pido que tú nos ayudes a poder comprender por lo menos estas dos etapas y ver cómo se está desarrollando el, este libro de Apocalipsis y poder que cada uno de nosotros podamos, que no conozca mucha historia, podamos estar aprendiendo sobre la historia de la iglesia y no solamente eso, no solamente ir por lo que yo digo, sino también ir y buscar por ellos mismos para ver si la historia eh, también menciona las mismas cosas y respalda lo que se está predicando y lo que está escrito en tu palabra. Te pido que tú nos ayudes para el resto del día y esta semana y esté con nosotros y que podamos seguir en tus caminos. En nombre de Jesús, amén.